Buenas noches para todos. Bueno, sean todos bienvenidos a una nueva conferencia del curso Conocimiento de sí mismo. Hoy estaremos viendo conferencia de fase B, la número 15, titulada El rayo de la creación. Entonces me van a dar unos minutos mientras vamos compartiendo en los grupos y ya pronto estaremos dando inicio a la conferencia del día de hoy. Las personas que quieran compartir el link de inicio de la conferencia, pues pueden hacerlo en este momento. De todas maneras, recordemos que estamos en horario de fase B, para lo que es preferible pues haber visto las conferencias de fase A, pues ya que estas son un poco más profundas. Y vamos a ir revisando a ver si se escucha y se ve bien para ir dando inicio. Bien, bueno, veo que sí. Entonces vamos a ir dando inicio. Entonces, como les decía, pues siempre es bueno recordar que el curso Conocimiento de sí mismo son 75 conferencias, son 50 de la fase A y 25 de la fase B, las cuales transmitimos las de fase A los días lunes y miércoles, las de fase B las transmitimos los días viernes como hoy, y los días domingo vemos prácticas guiadas de las conferencias de fase A de la semana. También tenemos prácticas matutinas los martes y los jueves ya enfocados a lo que es la muerte psicológica, porque recordemos, pues este factor es la base de todo este trabajo. Entonces vamos a ir iniciando. Recordemos pues que las personas también que quieran compartir no solamente el enlace de inicio a esta conferencia, sino compartir la página para que pues más personas que les interesen estos temas pues puedan sumarse a las conferencias. Recordemos que son de carácter continuo. Siempre que terminan las 50 conferencias, pues vuelven nuevamente a iniciar desde la número uno. Incluso pues una vez que volvemos a ver la conferencia por segunda vez o por tercera vez, cada vez se tienen más comprensiones. O sea, por eso no importa iniciar el temario aunque ya haya iniciado, porque pues volvemos nuevamente desde la número uno. Entonces vamos a ir iniciando ya con este tema del día de hoy, el rayo de la creación. Un tema pues bastante importante, bastante interesante, donde vamos a ir viendo, cómo tenemos esa interpretación de la existencia pues como algo muy finito, o sea, como algo muy de acuerdo a nuestro entorno, como si fuésemos los únicos que existimos en el universo o incluso en el espacio infinito. Y vamos a ver en esta conferencia pues cómo es mucho más amplio todo esto. Entonces,
vamos a empezar hablando sobre el objetivo, que es comprender cómo está organizada la creación. Y de esa manera, pues, porque para ver esa forma en que está creada, organizada la creación, acá vamos a ver durante el curso que siempre se está hablando sobre la ley del 3, que es la ley que crea, y la ley del 7, que es la que organiza. Entonces acá pues vamos a ver nuevamente esa ley del 7, que así como conocemos pues 7 días de la semana, 7 colores del arco iris, son 7 cuerpos, entonces son 7 centros, son 7 chakras, son 7 iglesias, porque el número 7 es el que organiza. Entonces allí pues vamos a ver entonces ese mapa para volver al absoluto, porque recordemos, así como cuando la chispa fue vomitada del sagrado sol absoluto, donde vibraba a una sola ley, pues tuvo que hacer esos desdoblamientos para llegar hasta acá, hasta la tercera dimensión. Y acá ahora corresponde, ahora que tenemos un cuerpo físico, pues hacer ese camino de regreso. Entonces, como les decía, al ver que no somos solamente esto que vemos acá, que muchas veces pensamos que somos el único planeta habitado, y en realidad pues va mucho más allá de lo que incluso nuestra mente puede llegar a comprender. Entonces vamos a iniciar hablando sobre los 7 rayos de la creación. O sea, no vamos a describir ninguno de estos rayos, pero sí el comprender que por esa misma ley del 7, pues desde que bajamos del sagrado sol absoluto, pues se va bajando cada vez en niveles de dimensiones con más pesadez. El hecho de que sea más pesadez, pues también es más número de leyes. También se vibra hacia arriba en notas musicales más sutiles y hacia abajo en notas musicales más densas. Entonces, pues allí vamos a ver en cada una de estos niveles de organización, pues cómo se van manifestando pues estos 7 rayos, que no deben confundirse con los rayos de manifestación, que son lo que permiten que la chispa, cada chispa en nosotros, o sea, en cada persona, pues tenga una vocación. No se deben confundir esos rayos, porque esos son los rayos de manifestación, o sea, esa vocación de cada persona o de cada chispa de cada persona, que nos tienen que ver con estos rayos de la creación. Entonces vamos a iniciar con el primer orden, porque o sea, vamos a ver ese camino de abajo hacia arriba, perdón, de arriba hacia abajo. Entonces ese primer orden, que como hablaba hace un momento, diciendo de cuando la chispa, nuestra chispa, fue vomitada del sagrado sol absoluto, pues fue de acá, de ese primer orden, de ese protocosmos, que es ese primer orden. Entonces allí se vibra a una sola ley, se está a una nota musical de un do superior, o sea, bien sutil, pero no es solamente nuestro sagrado sol absoluto, sino que ese protocosmos está conformado por cada uno de los sagrados soles absolutos de todo el espacio infinito. Entonces, por eso les decía, o sea, llegamos a creer, no, bueno, o sea, acá hablamos de un sagrado sol absoluto. Bueno, ese sagrado sol absoluto como el único que existe, y en realidad no. O sea, acá el protocosmos pues lo conforman todos los sagrados soles absolutos, o sea, todos esos sagrados soles que vibran a una sola ley, y de cada uno de los universos que existen en todo el espacio infinito, pues allí es donde se vibra a esa sola ley, que es el protocosmos. Entonces, de ahí es vomitada nuestra chispa, donde se vibra a una sola ley. Recordemos que para crear, pues debe la chispa, una vez que sale del sagrado sol absoluto, o el ser cuando ya sale habiendo hecho el trabajo, ya siendo un dios, cuando va a crear, pues tiene que desdoblarse, porque estando en una sola ley, pues no puede crear. Para crear debe desdoblarse el padre en la madre, y de allí se unen sexualmente y allí pueden crear a través del verbo, que es donde vamos a ver el segundo orden, que es el ayocosmos.
Entonces ya el Ayocosmos lo integra un universo. Entonces, en ese segundo orden, pues hay millones de galaxias. No solamente existe nuestra galaxia, o uno pudiera pensar así por allá, esas navecitas que han mandado por allí a la luna, entonces sí, como que pudiera existir otra galaxia. No, es que en un solo universo hay millones de galaxias. Entonces, ese segundo orden, que ya es un solo universo con sus millones de galaxias, allí es ese Ayocosmos. En ese segundo Ayocosmos hay tres leyes, como les decía, porque ya ese ser que sale del sagrado sol absoluto y quiere crear, pues debe desdoblarse para unirse sexualmente y allí poder llegar a crear. Entonces allí existen tres leyes, se vibra a una nota musical sí, y es el mundo logoico, porque como les decía, el mundo del logos, o sea, allí donde están los seres que a través del verbo es que logran crear, o sea, que crean planetas, que crean galaxias, que crean pues todo lo que existe. Entonces, acá como vemos, están pues esos dioses que crean, algunos pues con especialización en crear razas o en crear el ser humano o en crear la parte de la naturaleza, la parte de los humanos. Allí hay archifísicos, archiquímicos, expertos en matemática, en biología, porque no, o sea, no van a crear cualquier cosa, van a crear los seres que van a pertenecer de repente a un planeta. Cuando van a crear algún planeta o algún sistema solar, pues van toda esa serie de maestros que a nivel de este Ayocosmos, pues participan en una creación. Entonces, como les decía, este es el segundo orden, el Ayocosmos, el mundo logoico. Ahora pasamos a ver el tercer orden, que ya es entonces el macrocosmos, donde ya no estamos hablando de las millones de galaxias, sino que ya estamos hablando de una galaxia. Entonces, una sola galaxia que está conformada por millones de sistemas solares, donde uno pues muchas veces dice, ah, no, porque es que este sistema solar y entonces que si hay vida en Marte o que si hay vida en Venus o que si hay vida aquí o allá, que en la Luna. Y resulta que no se comprende que más allá de si hay vida en cada uno de los planetas de nuestro sistema solar, donde definitivamente sí la hay, solo que son seres que no tienen el mismo grado de perversidad que se maneja aquí en la Tierra, porque tienen otro tipo de organización, pues lejos de eso, pues en realidad no solamente existe este sistema solar, sino que en una galaxia hay millones de sistemas solares. Entonces acá encontramos, ya que estamos hablando de macrocosmos, una galaxia en particular, allí ya vamos a lo que es la Vía Láctea, que es esa galaxia a la que pertenece nuestro sistema solar, donde ya hablamos de ese macrocosmos en particular que es nuestra Vía Láctea. Acá se vibra a 6 leyes y con una nota musical La. Recordemos que el Sol Sirio, que está acá, que es el que sostiene la creación de esta galaxia en particular, pues es ese Sol con el que trabajamos cuando hacemos la transmutación de fuerzas cósmicas, esa práctica, donde hablamos de que no se trabaja con el Sol central de Ors, que es el Sol del sistema solar, sino que se trabaja con el Sol central de la galaxia, que es este Sol de Sirio. Entonces acá vemos pues cómo cada galaxia pues tiene también su Sol central. Entonces, de cada una de esos millones de sistemas solares que existen eh, en una sola galaxia. Entonces, ahora pasamos al cuarto orden, donde hablamos ya del deuterocosmos. Ah, bueno, acá me faltó
no, sí había mencionado las 6 leyes y que vibramos con una nota musical La. Entonces pasamos al cuarto orden, el deuterocosmos. Allí ya estamos hablando entonces de un solo sistema solar con sus planetas. Aquí se está vibrando a 12 leyes y con una nota musical Sol. Entonces es un sistema solar de los millones de sistemas solares que existen en una galaxia. Entonces acá vemos pues en este cuarto orden que está nuestro sistema solar, pues con los planetas que están acá, pues los conocidos por la ciencia oficial, pues esos 9 planetas, pero en realidad pues ya cuando la persona pues empiece a trabajar sobre sí mismo, cuando ya llegue a alcanzar el desarrollarse como un hombre verdadero, que ya tenga la capacidad a través de su cuerpo astral de viajar por todo el sistema solar, pues ya podrá llegar a observar pues cuántos planetas en realidad pues hay en nuestro sistema solar. Bueno, aunque también pues cada uno pues si quiere investigarlo pues también pudiera hacerlo a través del desdoblamiento astral. Entonces vamos viendo cómo cada vez vamos, a medida que se va bajando, pues van creciendo las leyes. Ya estamos acá a 12 leyes y se vibra con una nota musical Sol. O sea, cada vez también una nota musical más densa. Entonces pasamos al quinto orden, que es el mesocosmos. Ya ahora estamos hablando es de un solo planeta. Entonces aquí ya vamos más específico a nuestro planeta Tierra con sus 8.000 millones de habitantes. Ya ahí estamos vibrando a 24 leyes y con una nota musical Fa. Entonces ahora pasamos al sexto orden, que es el microcosmos. Ese microcosmos ya es una persona, uno mismo, o sea, una de las 8.000 millones de personas que hay en el planeta, esa persona pues ya es un microcosmos en potencia porque no lo hemos desarrollado, pero cuando se desarrolla, pues se desarrolla como ese microcosmos hombre, o sea, que se desarrolla como un hombre verdadero. Y ahí está sometido a 48 leyes. Recordemos que a nivel de este microcosmos hombre, pues está las 3 notas musicales con que se inicia en la manifestación, donde cuando la chispa toma el primer aliento de vida, pues ya eh, tiene por mecanicidad las 3 primeras notas musicales, que son do, re, mi. O sea, donde tiene un cuerpo físico, que es el do, un re, que es el cuerpo vital, y un mi, que es ese astral lunar. O sea, ese principio de cuerpo astral que representa toda nuestra envoltura seminal. Entonces, en cada uno de estos órdenes, pues vamos a ver que siempre va a estar un sol sosteniendo cada una de estas manifestaciones, que allí pues también eh, estaba observando que se me pasó. Estamos en el sexto. Vamos a pasar desde aquí. Cuando hablábamos desde el primer orden, pues está eh, cada uno de esos soles que pertenecen a este protocosmos, pues cada uno se sostiene porque ellos mismos pues son el amor, o sea, vibran con esa única ley que es la ley del amor. Pero ya cuando se habla del segundo orden, que es el ayocosmos, pues en esos millones de galaxias, pues también allí están pues puros seres divinales, donde solamente se vibra con las tres leyes primarias, donde también ellos pues sostienen la creación porque ellos mismos son cosmocreadores, pero que en ellos se rigen eh, con con ese sagrado sol absoluto. Entonces, cuando pasamos al tercer orden, que ya estamos hablando del macrocosmos, pues allí ya vemos cómo ese macrocosmos, quien sostiene el macrocosmos, que era cuando les hablaba de ese sol sirio, porque sostiene la creación ya a partir de lo que es el macrocosmos. Entonces,
Cuando pasamos al cuarto orden, pues entonces ya tenemos un sol central en cada sistema solar, donde acá tenemos el sol central de Ors, que es el que sostiene la creación de este sistema solar. Cuando pasamos al mesocosmos, ya un planeta, pues entonces también quien sostiene ese planeta también tiene un sol central, que es ese sol central de Melquisedec. Entonces allí recordemos que cuando se hace también pues la práctica de transmutación de fuerzas cósmicas, no solamente se hace con el sagrado sol de Sirio, sí, o sea, el que sostiene la galaxia, sino que se hace también con este sol central del planeta, que es el sol de Melquisedec, y allí es donde se transmutan las fuerzas pesadas del planeta para obtener pues eh, esa purificación en parte pues de la energía del planeta con la energía del sol central de Sirio. Entonces estábamos acá en el microcosmos hombre, que también cuando vemos esa práctica también interactúa con nuestro sol central, que es ese el átomo nous, que es donde se manifiesta nuestro ser interior, y viene a representar pues ese mí mismo, esas 48 leyes a las que estamos sometidos, que también están mostrando pues esos 48 cromosomas del ser humano, aunque la ciencia oficial pues habla de 46 cromosomas, en realidad pues son 48, solo que pues en la ciencia oficial no se conoce que tenemos dos cromosomas etéricos. Entonces, esos 48 cromosomas pues nos muestran esas 48 leyes mecánicas a las que está sometido el microcosmos hombre. Entonces, allí vemos cómo en nosotros, recordemos que está en ese principio de alma que tenemos, donde toda nuestra alma está embutida en cada uno de nuestros defectos psicológicos, pues allí es donde está el trabajo que hay que hacer. O sea, cuando bajamos a la manifestación, esto que vemos acá, que es nuestra envoltura seminal, pues en la medida en que vamos trabajando sobre cada una de esas chispas que están atrapadas, esas chispas que vienen representando nuestra alma, pero que está embutida en cada uno de nuestros defectos psicológicos, cada vez que vamos liberando cada una de esas chispas, pues esas chispas se convierte en conciencia porque a través de la reflexión y de la liberación a través de la muerte psicológica, pues esa chispa ya adquiere, o sea, le da a la persona lo que es la sabiduría y el amor que estaba atrapada mientras estuvo allí dentro del defecto psicológico. Entonces, en la medida en que se va haciendo el trabajo con esta máquina humana que necesitamos tener en buen estado para hacer el trabajo a través de la práctica del suprasexo, pues allí vamos a ir condensando en ese 3% pues cada una de las chispas que se van liberando con el trabajo de la muerte psicológica. Entonces allí es donde se va desarrollando ese microcosmos hombre, porque recordemos, o sea, somos un microcosmos hombres, pero en potencia, porque pues hasta ahora somos mal llamados hombres, pero en realidad estamos a un nivel de animales racionales, donde nuestro instinto es lo que gobierna la mente en lugar de ser la mente quien gobierna el instinto, pero esto pues por el grado de degeneración en el que nos encontramos, pero en la medida en que se empieza a trabajar para ir limpiando pues nuestra envoltura seminal, rescatando cada una de esas chispas que como les decía se van condensando a través de la práctica del suprasexo en este 3% en nosotros, que recordemos es de conciencia inatrapable, y en esa medida pues se va despertando ese 3% de conciencia y va creciendo en la medida en que vamos eliminando defectos psicológicos y condensándolos con este 3% a través de la práctica del suprasexo.
Recordemos que si surge alguna pregunta a lo largo de la conferencia, pues pueden irla dejando en los comentarios y en la medida en que vamos desarrollando, pues le damos respuesta a sus preguntas de acuerdo a nuestras posibilidades. Entonces, allí pasamos a un séptimo orden y es el tritocosmos. Allí vamos a ver que ya cuando estamos acá como microcosmos hombre, pues en la medida en que se va atrapando la esencia en cada uno de nuestros defectos psicológicos, pues ya no solamente estamos, digamos, ennegreciendo nuestra envoltura seminal, sino que vamos pasando hacia las infradimensiones donde están los mundos infiernos, donde ya pues nuestros defectos psicológicos, de acuerdo a lo que estemos manifestando, pues nos mantienen vibrando a 96 leyes o a 192 o a 384 y hasta 24.576 leyes de acuerdo al defecto psicológico que se esté manifestando. O sea, con la fuerza que se manifiesta el defecto psicológico, pues nos pone a vibrar en cada una de estas. O sea, recordemos que acá en la primera infradimensión, pues tenemos los yoes de la pereza, acá en la segunda infradimensión los de la fornicación, acá los de los placeres, acá los del equilibrio, los yoes avaros y derrochadores, acá los de la violencia instintiva y así vamos viendo por acá los yoes tiranos, aquí los yoes violentos, pero ya los que tienen asociado al defecto psicológico pues el uso de la inteligencia maligna, donde ya es la violencia malintencionada, y aquí vemos los yoes de la mentira y los yoes de la traición. Entonces allí es donde está pues atrapada toda nuestra envoltura seminal, porque ese microcosmos hombre, como vemos acá, es todas esas chispas atrapadas que nos mantienen vibrando precisamente en estos mundos infiernos. Entonces acá vemos pues cómo hay un resumen, cómo desde que iniciamos en el sagrado sol absoluto, que estábamos vibrando a una sola ley, y en lo que empezamos a bajar, pues empezamos a vibrar a 3 leyes, a 6 leyes, a 12 leyes, a 24, a 48 aquí en la tercera dimensión, pero es bueno que también recordemos que cuando estamos vibrando a 48 leyes es cuando nos mantenemos en el aquí, en el ahora. Ya cuando cualquiera de nuestros defectos psicológicos nos saca del aquí y el ahora, ya empezamos a vibrar a niveles infradimensionales. O sea, ya empezamos a vibrar a 96, a 192, 384 y hasta 24.576, de acuerdo pues a la pesadez de nuestros defectos psicológicos. Sin embargo, también es bueno que hagamos la acotación de que no llegamos a vibrar hacia estas partes tan pesadas de nuestra psicología, porque recordemos que hacia esos niveles más pesados de nuestra psicología, pues en realidad si vibráramos o si llegáramos a querer manifestar, digamos, en algún momento una persona que siente una rabia muy grande y empieza a alimentarla a través de la ira y del odio, y empieza a materializar o a traer a su cuerpo físico la pesadez de estos mundos infiernos, es por eso que vemos que algunas personas a través de un proceso de ira puede llegar a producirle un infarto y se muere, y es porque empieza a vibrar con leyes tan pesadas de las infradimensiones donde ya el cuerpo físico pues no puede resistir y puede llegar a morir. De la misma manera, cuando es una alegría demasiado fuerte, esas personas que a veces les gusta dar sorpresas, que hay que vamos a hacer tal cosa y para que esta persona que le llegue fulano que no lo ve hace 10 años o hace 15 años y de golpe le ponen la persona enfrente y la persona sí le da una alegría, pero llega a ser algo tan pesado y tan fuerte que también puede hacer que a la persona le dé un infarto o le dé
le dé un accidente cerebrovascular o algún impacto pues fuerte en cualquiera de nuestro cuerpo, en algún aspecto específico donde ese impacto tan fuerte porque nos pone a vibrar a leyes muy pesadas, pues puede hacer que el cuerpo físico pues colapse. Entonces es algo que no se comprende, esa parte de nuestra psicología que está muy pesada, por eso se mantienen las infradimensiones del planeta, se activan en nosotros a través de nuestro bajo vientre, esa puerta que tenemos en el bajo vientre, a través de allí se activan esas infradimensiones en nosotros, pero como les decía, no a esos niveles tan pesados de aquellos que ya están en las infradimensiones del planeta, en esas partes más bajas, porque como les decía, este cuerpo físico pues no resiste la vibración de leyes tan pesadas. Entonces, por eso es bueno llegar a comprender todo ese trabajo que tenemos que hacer, que es ir limpiando nuestra luna visible, donde vemos esas infradimensiones en nuestro propio cuerpo físico. Cuando hablamos en la conferencia número 9, allí es donde nos corresponde ir empezando a trabajar para ir eliminando de nuestra psicología, pues esos yoes de nuestra luna visible, que son los que somos capaces de ver, y de ahí para abajo, pues empezamos entonces a ir trabajando lo que nuestra Madre Divina nos muestra a través del astral. Entonces, ya para los yoes pues más pesados, que son los que están en las infradimensiones del planeta, y esos de la luna visible que no pudimos alcanzar a eliminar, pues esos ya les corresponde a la fuerza Cristo que nace en segunda montaña, que sí ya tiene el voltaje para bajar a las propias infradimensiones del planeta y eliminar pues estos yoes más pesados. De allí es donde recordemos en ese trabajo que se va haciendo por ir vibrando cada vez a niveles más superiores, eliminando de nosotros lo denso, lo pesado, lo que nos materializa, pues allí es donde vamos a ir ascendiendo pues en cada uno de estos niveles de manifestación, porque todo esto es condensación. O sea, primero fuimos desdoblándonos para llegar a la tercera dimensión, pero ahora de allí nos fuimos, fue materializando, cada vez volviéndonos más pesados en la medida en que se fue adquiriendo ego en nosotros, y ahora corresponde es ir eliminando la materialización en la que estamos, que como les decía, no solamente nos mantiene vibrando a nivel de la tercera dimensión, sino que nos mantiene vibrando en la primera y segunda infradimensión. Entonces, bueno, llegar a comprender que es un camino que ahora corresponde hacerlo de regreso, empezar a trabajar con estos tres factores, pues que ya tenemos, empezar a morir psicológicamente a todos nuestros defectos psicológicos para ir adquiriendo esa liviandad, ir vibrando en esos niveles de conciencia superiores a notas musicales cada vez más sutiles, en la medida en que vamos comprendiendo que es un trabajo que se va a dar diario en cada uno de los aspectos de nuestra vida, donde se van presentando pues cada uno de esos gimnasios psicológicos, de donde vamos a ir rescatando pues esa conciencia que fue atrapada hasta este punto, donde vibramos pues ya a estos niveles tan pesados, y empezar entonces a hacer ese camino de regreso. Entonces, ir saliendo a vibrar en esas dimensiones superiores. Recordemos que vamos a ir creando los cuerpos, regenerar el cuerpo físico, ya nos da un dominio sobre esa tercera dimensión, que se ratifica con la creación o regeneración del cuerpo vital, y allí vamos entonces, ya cuando creamos el cuerpo astral, pues entonces empezamos a vibrar a 24 leyes, con el cuerpo mental a 12 leyes, con el cuerpo causal a 6 leyes, y a partir de allí, que es cuando nace la fuerza Cristo, pues entonces empezar a eliminar todo lo pesado de las infradimensiones, para entonces pasar de esas 6 leyes a las 3 leyes, que es cuando
se elimina, o el Cristo en nosotros, pues elimina todo, todo el ego en nosotros, donde hasta elimina las mismas causas del error, que son los yoes causa. Entonces, bueno, vamos a ver si hay preguntas, porque hasta aquí está la conferencia. Como vemos, pues no somos los únicos en el mundo. Ese espacio infinito pues tiene millones de universos, tiene millones de sagrados soles absolutos, planetas millones, galaxias millones, o sea, somos es un puntito por allá en alguna parte del mundo. Sin embargo, cuando nace la fuerza Cristo, allí sí, o sea, allí sí vienen seres de todos lados a ver ese maestro que tomó camino directo, o sea, ese hombre que tomó camino directo y se ganó ese derecho de unirse a su alma divina, y de allí eh, nace la fuerza Cristo. Allí sí, ese evento que es lo más extraordinario que puede suceder en la vida de cualquier persona, pues llega a ser extraordinario no solamente para la persona, sino a nivel del universo, porque de todas partes pues vienen maestros a ver esa persona que tomó camino directo y que ya empieza a desarrollar pues a partir de allí, porque ya tiene esa fuerza Cristo, que es quien viene a salvarnos, que es quien viene a eliminar los yoes causa, y que va a sumarse a esa parte del logos, a esa parte o a ese segundo orden del que hablábamos, a ese mundo logoico, donde esa persona que ya cuando alcanza ese mundo logoico, pues ya es un cosmo creador, o sea, ya crea a través del verbo. Entonces ya participa en el universo, en las distintas creaciones pues que se hacen a nivel eh, del universo. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Vamos a dejarlos con nuestras redes sociales, donde transmitimos en vivo a través de la página de Facebook, curso Conocimiento de sí mismo, bzla.blp, y también a través de la página Conocimiento de sí mismo Venezuela, y posteriormente resguardamos cada una de las transmisiones en la página de YouTube Conocimiento de sí mismo Venezuela. Entonces, también las personas que quieran sumarse al grupo de WhatsApp, pues acá tenemos el número, aunque también en la descripción de cada uno de los temas, pues eh, también dejamos allí el link para unirse al grupo de WhatsApp. Entonces, bueno, vamos a ver si hay preguntas o si hay algún comentario. Bueno, veo que no. Vamos a dejarlos entonces con la invitación a la próxima conferencia, que es eh, bueno, me disculpan. Aquí nos quedaba, era la última diapositiva, pensé que aquí estaba, era la próxima conferencia, donde vemos el resumen. Aquí vemos el resumen de cómo iniciamos cuando estamos acá, que somos un microcosmos hombre, ese microcosmos hombre que está sostenido por ese sol central en nosotros, que es ese átomo nous, donde se manifiesta nuestro ser. O sea, recordemos que a través de la glándula pineal, pero silenciando nuestra mente a través de la intuición, pues se manifiesta la sabiduría de nuestro ser, ese hombre que debemos desarrollar en la primera montaña, en esa montaña del Génesis, del nacimiento, donde ya vamos creando, o sea, vamos desarrollando ese universo interior en nosotros, porque así como existe un macrocosmos, pues existe también el microcosmos. Entonces, cuando desarrollamos nuestro universo, que es la creación de esos primeros cuerpos, pues allí es donde se toma camino directo. Cuando el hombre ya se desarrolla con alma, pues ya tiene la capacidad de moverse a nivel de la galaxia. Entonces, pero, o sea, a nivel de ese mundo o de esa dimensión de las galaxias, pero ya cuando toma camino directo,
pues ya se desarrolla como un Cristo que va a hacer ese trabajo de la segunda montaña, que es la montaña del Apocalipsis, donde se van a eliminar todos los yoes en nosotros, donde la persona alcanza ese 99% de conciencia, que recordemos allí cuando se llega al final de la segunda montaña, pues ya la persona únicamente vibra a tres leyes, donde en esas tres leyes que les mencionaba, pues ya está en ese mundo logoico, que es el segundo orden, y para pasar a ese primer orden, a esa única ley del amor, pues debe hacer esa montaña del sacrificio por la humanidad. Y allí cuando culmina la tercera montaña, ya habiendo tenido pues un discípulo que se encargue de la enseñanza mundial, un discípulo que haya tomado camino directo, pues ya este ser puede sumarse al sagrado sol absoluto, a unirse a su ser, y allí en ese punto pues es donde se da la autorrealización. Allí sí pasa a ese primer orden. Entonces, bueno, hasta acá la conferencia. Entonces, pues no habiendo preguntas, pues vamos a dejarlo hasta acá. Pues como siempre, deseándoles que tengan un feliz resto de la noche, pídanle a su ser mucha fuerza y que tengan un feliz astral. Hasta la próxima.